estaba en el 13. Ajá. Leyó 13:13. Ahora lea el 14 al 15. Mire cómo dice ahí. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías, que dice: de oídos oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no miraréis. Porque el corazón de este pueblo está engrosado, y de los oídos oyen pesadamente, y de sus ojos guiñan para que no vean de los ojos, y oigan de los oídos, y del corazón entiendan, y se conviertan, y yo les sane. ¿Qué me dijeron? No, está bien. ¿Está correcto? Sí. Entonces, ese es parte del tema de lo que veníamos hablando. Sí. ¿Por qué dice? Este pueblo tiene el corazón engrosado. Entonces, ¿a dónde está el problema? Con el pueblo, en el corazón. La negligencia, la indiferencia. Es porque el corazón está mal. Endurecido. Ante Dios. Entonces, por eso él dice, por eso les hablo por parábolas, dice. Porque viendo no ven y oyendo no entienden. Ahí no está hablando de algo literal, está hablando de la condición espiritual de las personas. Entonces, él dice, aquí se cumple lo que dijo Isaías. De oídos oiréis y no entenderéis. No es que la gente no quiera entender. Puede escuchar, pero no. Sino que no le es permitido entender por la condición de su corazón. O sea que si su corazón estuviera bien. O sea que si usted entiende que usted tomó una decisión de seguir a Jesús y entiende que Él es su medicina, y entiende que Él es su Salvador, entiende que Él es su Señor, y si Él, siendo su Salvador, siendo su Señor, siendo Dios, pasó por allí, entonces ¿a dónde queda aquel verso que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Para qué es un camino? Para llegar a un lugar. Para caminar por Él. Cuando Él dice, yo soy el camino, quiere decir, yo soy el ejemplo. Claro. Ustedes deben de seguirme en lo que yo hago, porque yo soy el ejemplo, yo soy el camino a seguir. Mira el 16 y el 17, lo que dice bien bonito. Lea. Más bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí está. O sea que no consiste en entender con la mente natural las cosas, sino en entender espiritual. Con la mente espiritual. ¿Sí? La gente quiere hacer el plan de Dios natural. Pero el plan de Dios no es natural. Espiritual. Es espiritual. Entonces no basta solamente usar el intelecto. Porque es lo que hace toda la gente. ¿Entiendes? Se aprenden las cosas. No, o sea, solo usan el intelecto. Ahora dígame usted, ¿qué es lo que tenemos que usar para poder entender espiritualmente? Discernimiento, sabiduría. El Espíritu. El Espíritu. Mire lo que dice el mismo. Usted tiene 1 Corintios 2. Mire cómo dice. 1 Corintios 2, ¿qué? Perdón. 14 al 16, al 15. 14 a 15. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Ahí está. Bien. Entonces, cuando una persona dice que ha creído en Cristo y no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿qué es?
¿Es espiritual o hombre animal? No, Hombre hombre animal. animal. Ese es el punto. Tenemos que entender a dónde estamos para poder darnos cuenta que necesitamos salir de allí. Claro. Usted puede haber decidido venir a Cristo, pero si usted piensa que eso es todo y que ya se la puede tomar suave y hacer de su vida lo que usted quiere, usted no ha entendido. ¿No? Sigue siendo el hombre animal, Aunque diga que ya. aunque crea que ya no es el hombre animal, porque el hombre animal solo usa el intelecto. No lo espiritual. El espiritual no, su mente es espiritual. ¿Entiendes? No es la misma mente natural. Claro. ¿Sí? ¿Por qué hay tanta confusión en la religión en el mundo? ¿Por qué? Porque la mayoría solo usa el intelecto. Dígame usted, cuando Adán fue formado, antes de que Satanás le presentara la necesidad de comer del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, Satanás era un hombre, Adán era un hombre santo, Sí. era inocente, Sí. era limpio de pecado. Sí. Ajá. Pero había un punto que Satanás explotó para convencerlo a pecar. Y es el hecho de no depender de su creador. Es decir, con que Dios os ha dicho que no comáis de ninguno de los frutos del Edén. Él no les dijo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él dijo, ninguno de los frutos del Edén. Y Eva le dijo, no, le dijo, de todos los frutos de los árboles del Edén podemos comer, mas Dios nos ha dicho que no comamos del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comamos moriremos. Entonces él le dijo, no moriréis. Mintió. Mas sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Es el intelecto. ¿Ah? Y a partir de ahí todo el mundo usa el intelecto. Cuando usted es espiritual, usted sabe que la misma palabra de Dios se interpreta. No necesita un... Usted no se rebusca para sacar de su cerebro, no. Porque todo lo que se tiene en su cerebro es Espiritual. no es espiritual, es natural. Pero cuando usted sabe que la respuesta está aquí, a usted le interesa conocer esto. Saber cómo interpretarlo y cómo aplicarlo a su vida y cómo proclamarlo. Pero si usted piensa que usted es inteligente y no necesita depender de Dios, porque usted se la sabe toda, está más perdido que mandado a hacer. Entonces el diablo, ¿qué le dijo a Adán? No tenés necesidad de preguntarle a él. Vas a estar toda la vida dependiendo de lo que él te diga. Hay un método más práctico, más rápido. ¿Ah? Come. Ese es usar tu propio intelecto. Es lo que hizo Adán. ¿Y qué? Y usted va a ver que hay gente que dice que es cristiana y siempre está tratando de prevalecer en su manera de pensar sin esforzarse por usar la escritura. Quiere tenerlo todo en su mente. Así no necesita el libro. Pero si usted entiende
que de sí mismo no puede y se rinde y va a la fuente, lo poquito que tiene se le va a aumentar, va a tener más. A eso quiere referir Cristo. Podemos pasar 100 años aquí estudiando así, sin ningún interés, y no va a haber prosperidad para nadie. Pero si uno reflexiona y dice, Dios mío, ¿y hacia dónde me dirijo? ¿Qué es lo que yo he superado? No he superado. Estoy estancado en mi vida espiritual. Entonces, empieza usted a rechazar el consejo de Satanás y a depender de alimentar su espíritu con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios ha sido dada por el Espíritu Santo para nuestro espíritu. Y cuando usted es espiritual, dice la Biblia, juzga todas las cosas. ¿Y qué significa eso? Entiende todas las cosas. Con justo. Pero si no las entiende, ¿será espiritual? No, No, es natural. eso ni Aunque uno no lo quiera aceptar. Pero el testimonio es público. Entonces, si uno entiende esta necesidad, uno tiene que darse por vencido. Fíjate que Jesús Adrián Romero ha hecho un canto que dice, me cansé de pelear. Y él quiere decir que, en ese canto él quiere decir que ya se rindió. se le entrega todo al Señor. Que ya se rindió, que ahora depende de Dios para todo. Quiero saber de cuál Dios. ¿Por qué? Porque Él hace cantos Oiga, que contradicen el contexto de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué espíritu está involucrándose ahí? Entonces, cuando usted conoce el Espíritu de Dios, no se contradice absolutamente con la palabra de Dios. Y puede discernir todo lo que no se puede discernir a alguien que no conoce y que depende del intelecto. Entonces, es importante entender que Jesús, para poder tener victoria en su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Ayunar. ¿Ah? Ayunar. Ser tentado, ayunar y orar. Cualquiera puede decir que la Biblia dice que el mismo Espíritu llevó a Jesús para ser tentado. Usted puede decir, bueno, ¿y por qué? Porque era hombre en la tierra. ¿Ah? Porque él tenía que superar esas cosas para ser el Salvador. Y si no, ¿cómo iba a ser nuestro Salvador? Sí, no podía pasar de la prueba. ¿Ah? ¿Ah? Como quien dice, el mismo Espíritu Santo lo llevó. Bueno, pasa la prueba si quiere ser el Salvador del mundo. Lo paseó. Ajá. Ahora, ¿usted quiere ir al cielo? ¿O solamente quiere ser religioso? Ese es el proceso. Si queremos ir al cielo, tenemos que empezar a dar testimonio que queremos ir al cielo. Sin testimonio no hay identidad con el Evangelio. Continuando dice, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva predicó y enseñó acerca de Cristo de los libros del Antiguo Testamento. Pedro predicó la salvación a través de Cristo mediante los escritos de Isaías. Fíjense bien. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo entienden ustedes eso? Para el tiempo de los apóstoles o de la iglesia primitiva,
¿Ustedes creen que ya estaba toda la Biblia? No. ¿Qué es lo que tenían ellos? El Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Ah? Porque de allí ellos predicaron para que se escribiera el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Pero ellos entendieron el Antiguo Testamento. Y yo le doy una prueba de que cómo ellos lo entendieron. Busquemos Hechos 1. ¿Hechos 1 qué? Permítame, allá le digo. Bien, el verso 16, ¿cómo dice? Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, Siga. el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose se reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Sigo? Siga. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Aceldama, que es Aceldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro obispado. Su obispado. Su obispado. ¿Quién le dijo a Pedro que lo que decía el Salmo estaba relacionado con Judas? El Si Espíritu. usted lo hubiera leído, ¿hubiera tenido usted ese conocimiento? No. ¿Ah? Él trajo a la memoria lo que había leído en los Salmos. Ahora, su fe, la fe suya, ¿la piensa desarrollar sin conocer el libro? No. ¿Qué nos dice eso? Que ellos conocían el Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento. Y él relacionó esto. Lo que dice el Salmo 109, no sé qué, o 108, por eso. Ahí lo dice, ahí está la cita bíblica. Por ejemplo, aquí nos da Salmo 109.4. Lean ustedes 109.4. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Salmo 62.25. Salmo 62. Sí. ¿Qué? 62 ¿qué? 20. Ah, no, 69. ¿69 qué? 25. 69. 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ese es que digo. Pedro. Ajá. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? De Judas. Ajá. Convino, dice Pedro, que se cumpliera esta escritura. Porque fue dicho por David Sea su palacio asolado. a su cuerpo. Esta es la habitación de Judas, el cuerpo. Asolado. Ah, se refiere. En sus tiendas no haya morador. Ajá. Que no tenga un cuerpo donde habitar. En otras palabras, que muera. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa cuando uno muere? Sale del cuerpo. Ujú. A eso se refiere. Ahora, ¿quién le dijo a Pedro eso? El espíritu. El antiguo. ¿Ah? El El espíritu. espíritu. El espíritu. ¿Ah? Pero Pero porque sabía el ellos eran espíritu, ¿no? estudiosos.
Sí, sabían las escrituras, Antiguo ¿verdad? Testamento. Del Antiguo Testamento. ¿No cree usted que Dios le va a revelar algo a usted? Si cree que por arte de magia se lo va a poner en su mente. Hay que estudiar. No, no va a revelar nada. Sepa el tal hombre, dice Santiago, que Dios no le va a revelar nada. Porque no mira interés en nosotros. Sí, pues no hay espacio en la vida de las personas que piensan así para Dios. ¿Bien? Solamente se profesa una fe vacía. Entonces, tenemos que entender eso porque no estamos en peligro de muerte. Si no lo entendemos, no tenemos vida. Una señal que tenemos vida es que vamos prosperando en el conocimiento del Hijo de Dios y de su palabra. Por eso dice Cristo, esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Usted no va a conocer al Dios verdadero y a Jesucristo si no conoce la palabra. Continuando. Y aquí tiene otra cita, 1 Pedro 2, 24 dice, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido ¿qué? Sanados. Sanados. ¿De quién está hablando allí? ¿De qué libro está hablando allí? Primera de Pedro 2:24. Está hablando ahora, se le llama primera de Pedro 2:24. Pero, ¿en qué se está inspirando Pedro para decir eso? En Isaías. Ajá, Isaías. Isaías, el que leímos, el pasaje que leímos. Por si ya fuimos nosotros. Ajá, ahora dígate, el santo dijo. No, la palabra de Dios dice. Si usted anda así, si usted no quiere dejar su comodidad para estudiar un poquito la palabra de Dios, para dedicarse a eso, usted está haciendo lo mismo que esos que andan diciendo el santo dijo. Solo que usted no lo dice. ¿Verdad? Pero el interés, el desinterés, la negligencia es la misma. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Las instrucciones expuestas por Santiago son ejemplos maravillosos de la confianza que debemos ejercer en el Señor para nuestra sanidad. Leamos el pasaje, lean ustedes, todos ustedes, tal vez así leen. Está enfermo entre vosotros. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Santiago 5:14 al 16. Sí, bien. Al interpretar bien ese pasaje es largo. Pero él se hace la pregunta, ¿está alguno entre vosotros, alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. Llame a los ancianos de la iglesia. Eso lo hace la gente. ¿Me entiendes? Pero luego dice, y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso lo hace toda la gente. Ajá. Y la oración de fe, este es el punto. Y la oración de fe Salvará al enfermo. salvará. ¿Por qué dice salvará? ¿Y acaso no es que esté enfermo físicamente? Porque espiritualmente que esté enfermo. Espiritualmente, ¿no? Porque la enfermedad física también tiene que ver con el pecado. ¿Verdad? Y la oración de fe dice, salvará Al enfermo. al enfermo. ¿Y qué más? Y si hubiese cometido pecado. Y el Señor lo levantará, y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Ahí está el punto.
O Si sea usted que va a recibe orar las por dos alguien cosas. y no hay confesión, y nadie reconoce su necesidad, y nadie dice, hermano, mire, yo tengo este problema, yo he sido así y todo, y yo estoy arrepentido, yo quiero que oren por mí, para que Dios me ayude. ¿Ustedes creen que ahí Dios va a orar? Claro. Ajá, pero si no dice nada, y usted va a orar allí y todo, y ya se levantó y ya creyó que ya estuvo. No Si pasa uno nada. no reconoce su error, no hay esperanza. Tenemos que reconocer que hay un error. Claro. Si no lo reconocemos, no hay esperanza. Ahora fíjense cómo sigue diciendo. ¿Confesaos qué? Vuestras faltas Ahí unos está el punto. a otros. Confesaos vuestras Y faltas. rogad. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Para qué es necesario la confesión? Para reconocer que nos hemos Estamos desviado. Que estamos mal. Confesaos vuestras faltas, dice, Unos a otros. unos a otros. Y Y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. para que seáis sanos. La oración del justo obrando eficazmente Puede puede mucho. mucho, pero obrando Obrando eficazmente. Hay requisitos para que las personas puedan sanar, pero tenemos que confrontar lo que está mal. Aceptar de que uno está mal. Los que predicamos tenemos que enseñar a la gente a entender que debe confrontarse error. Si no lo confronta y solo lo está tapando, no hay prosperidad. Perdón. Pero eso sería para un hermano que es miembro de la iglesia y que ha caído. No, o hermana, cualquiera. el ser miembro de la iglesia es un aspecto legal. Ajá. No tiene que ver con las cosas del reino. Ok. Solamente tiene que ver porque usted tal vez ya tuvo la experiencia de la salvación. Pero usted no necesita ser miembro de la iglesia para ser salvo. ¿Entiende? Entonces quiere decir que la iglesia no tiene absolutamente nada que ver en la salvación. Lo que salva es que usted tenga la experiencia en su el corazón. nuevo nacimiento. ¿Ah? La experiencia del nuevo nacimiento. Y que se conserve salvo. Entonces esto sería para cualquiera que Le voy a se poner un sienta ejemplo. que no Yo está les bien hablé con del Dios. ejemplo de un niño que nace. Ujú. ¿Verdad? ¿Acaso va a sobrevivir este niño si no se le da atención? No. Si no se alimenta, si no se cuida. No va a No va a sobrevivir, se va a sobrevivir. morir. Lo mismo pasa con los creyentes. Por su linda cara van a perseverar hasta el fin así. No. No. Tienen que reconocer que algo no anda bien porque no hemos sido salvos para prevalecer ignorantes. Hemos sido salvos para ser embajadores de Cristo, para que representemos los intereses de Cristo a la humanidad, para que presentemos a Cristo. Entonces, no lo podemos presentar si no estamos preparados para hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si hemos sido salvos, prepararnos para el servicio, para el ministerio. Sin la preparación para el ministerio, nuestro ministerio no va a ser efectivo. No va a funcionar. No va a funcionar. Continuando dice, la iglesia de los últimos días. En estos últimos días, dice, la iglesia de Dios comenzó a predicar El evangelio completo. el evangelio completo. Y luego dice, el mensaje de salvación fue acompañado prontamente por la fe y confianza en Dios para la sanidad divina. La asamblea de 1907 declaró: usaremos drogas medicinales en caso de enfermedades o confiaremos en Jesús solamente. Esto fue discutido en el poder y
demostración del Espíritu, la decisión aceptada fue que debemos confiar en Jesús como nuestro médico. Usted va a ver que todo el mundo depende de los médicos, de los hospitales, todos. Pero la única forma de poder experimentar sanidad, ya sea a través de que nuestras defensas funcionen o a través de la sanidad divina, es no yendo a los médicos. ¿Me entiendes? Para ver Que también estamos. que entendamos que se puede confiar en Jesús. Dios, claro. Para eso. Si nosotros logramos entender eso, vamos prosperando. Pero para mí, para poder desarrollar toda esa fe, tenemos que tener conocimiento de la palabra. De lo contrario, no vamos a poder desarrollar una fe tan grande. ¿Entiende? Usted tiene que llegar a entender que la palabra de Dios es lo máximo. No hay doctor, no hay nada Ajá. que pueda superarlo. Por supuesto, esto no se le dice a la gente que lo haga si él no tiene fe. Claro. Si no tiene fe, mejor que vaya al médico, porque se puede morir. ¿Verdad? Ahora bien, el soportar las aflicciones, miren, aquí ya va con lo que yo les estaba explicando. Es otorgarle al cuerpo. El soportar las aflicciones es otorgarle a qué? Al cuerpo la Cuerpo la oportunidad oportunidad de desarrolle y tenga tiempo de usar la potencialidad que ha heredado por orar. Para orar La sanidad de por sí por sí mismo. mismo. Es lo que yo le digo. Dale chance a qué? A la defensa. Todos los cuerpos de nosotros tienen defensas, ¿entiendes? Que Dios le ha puesto para que supere enfermedades. Pero lo primero que se nos ocurre cada vez que sentimos un dolorcito, ¿qué es? Una pastilla. Al La doctor. pastilla, al doctor. Entonces no le damos chance a todo el potencial que tiene nuestro organismo, que Dios le ha dado. Y es mucho más grande. Ajá. Entonces cuando usted empieza a desarrollar eso, usted puede llegar a ser sanado por su mismo potencial de las defensas de su cuerpo. Ahora bien, ¿qué sigue diciendo? Sin embargo, el confiar en Dios para la sanidad divina es depender totalmente del poder de Dios, solicitando su liberación. Ahí está. Entonces, si uno ha sido curado por las defensas, hay que decir las defensas funcionaron. Si fue al hospital, hay que decir el doctor me curó, pero no hay que decir Dios me sanó. Porque no fue él el que nos sanó, sino el ser humano, el médico. Pero si sus defensas funcionaron y hicieron el trabajo, Pues gloria a Dios. dar gracias a Dios por eso. Claro. Ok. Gracias a Dios. En todo momento. No, pero lo que yo estoy enfocándome es en que toda la gente depende de los médicos y le atribuye a Cristo la sanidad, La sanidad. cuando no es verdad. Ok. Luego dice, Si uno no experimenta. si uno no experimenta la sanidad divina, las propiedades del cuerpo humano podrían obrar la sanidad de manera natural. Y con esto no queremos faltarle el respeto a aquello que Dios ha provisto al Al hombre. hombre. ¿Va? Hablando de los médicos, Claro. no le podemos faltar el respeto porque ellos hacen muchas cosas importantes para la salud de uno. Hermano, ¿Ah? fíjese que allá a nosotros nos enseñaron, dice que las cosas reveladas le pertenecen al hombre, más las ocultas solo a Dios le pertenecen. Entonces, que para eso era que se había dejado, Dios había permitido a médicos